Espero que sea de bastante interés la información que vamos a compartir en este webinar. Hoy tenemos un invitado muy especial y es Diego Ordóñez, gerente y fundador de Doom Real Estate, una compañía que está desarrollando proyectos enfocados a las rentas cortas en la ciudad de Bogotá. Diego tiene una experiencia muy amplia en el negocio inmobiliario y nos va a aportar todo su conocimiento el día de hoy. Y bueno, no siendo más, iniciamos con nuestro decálogo para la inversión inmobiliaria en rentas cortas. ¿Cuál es la esencia del evento básicamente? Sabemos que muchos de ustedes ya han invertido o están pensando en invertir en inmuebles enfocados a las rentas cortas y es importante tener en cuenta una serie de elementos para hacer esa elección asertiva de ese tipo de propiedad que nos va a dar la rentabilidad esperada, que va a estar ubicada en esa zona que nos va a hacer que seamos exitosos en este negocio. Y pues bueno, toda esa serie de tips y elementos que les vamos a compartir hoy aportarán para la toma de las decisiones en su inversión. Adicional a ello, vamos a mostrar algunos proyectos que está desarrollando Diego y Dom Real Estate en este momento en la ciudad de Bogotá, que tiene unas características bien especiales. De hecho, tenemos la intención desde ASOHost, estamos desarrollando desde hace algún tiempo la certificación para proyectos de rentas cortas. Es una certificación que va a evaluar los elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta y que le va a dar unos garantes a los inversores en proyectos inmobiliarios para rentas cortas. Este laboratorio experimental va a iniciar muy seguramente con Dom Real Estate y bueno, no siendo más, le doy la palabra a Diego para que se presente, nos cuente un poco de su experiencia en el sector inmobiliario y en lo que están desarrollando en este momento. Diego, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo y por participar de este evento para aportar todo tu conocimiento. Muchas gracias, Juan Camilo. Bueno, buenas noches a todos. Primero que todo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio que hemos acordado con ASOHost en este proceso, digamos, un poco como pedagógico, en el que estamos hace un rato ya, tratando de transmitir a quienes son inversionistas en este sector, que se ha vuelto un sector tan popular para la inversión, qué son aquellas cosas que deben buscar, no solo en su apartamento, sino en un proyecto, cuando estén buscando y escogiendo una inversión inmobiliaria o un apartamento o una unidad que pueda ser la que en el tiempo demuestre los mejores resultados, ¿no? Digamos, nosotros como que migramos de esa concepción de el apartamento a la concepción de un proyecto que tenga vigencia en el tiempo. Estos negocios inmobiliarios son muchos negocios en los que las compañías entregan los servicios, ¿no? Y hasta ahí llega la experiencia y la conexión de la compañía con el cliente, con el propietario. Nosotros estamos tratando de dejar en estos edificios que puedan mantener su valor en el tiempo y que lo que nosotros estructuremos siga en el tiempo generando valor para quienes son propietarios. Digamos, ese es como el espacio que nosotros hemos encontrado en el mercado y es no solamente de tener una pieza inmobiliaria que se entregue y en donde el constructor solamente tenga una relación hasta el momento en que se acaba la póliza de estabilidad de la obra, no, esa no es la idea nuestra, sino tener un activo suficientemente bien estructurado para que siga dando buenas experiencias a los compradores. Entonces, parte de eso es lo que queremos compartir hoy en este espacio que tan amablemente Juan Camilo y la gente de ASOHost nos ha facilitado. Bueno, pues muchas gracias, Diego, y bienvenidos. Desde luego, esa es parte de la esencia de ASOHost, es la profesionalización de la industria, ¿sí? Y dentro de ese concepto de profesionalización está un elemento fundamental y es las inversiones inmobiliarias. No hay que olvidarnos que nuestra industria se estructura con un contenido de hospitalidad y un contenido de inversión inmobiliaria, ¿no? Y en la intersección de estos dos contenidos estamos nosotros. Entonces es fundamental, ¿sí? Tener ese conocimiento base y ese olfato para realizar las mejores inversiones inmobiliarias que se van a ver representadas en ocupación, en ingresos y en otros elementos importantes para nuestra industria.
voy a empezar a mencionar algunas características que debemos tener en cuenta y que muchas veces nosotros no abordamos de manera técnica, ¿sí? O de manera esquemática la inversión, sino, ya lo sabemos, el consumidor, y eso no es solo en Colombia, sino a nivel mundial, el detonante de la decisión de compra es un detonante emocional, ¿sí? Entonces, ¿cómo llevamos esa emocionalidad, que también tiene un factor de intuición importante, y lo llevamos también a la racionalidad, ¿no? Para hacer la inversión adecuada. Bueno, el primer elemento que consideramos que es muy importante para la escogencia de estas propiedades que van a ser enfocadas a las rentas cortas, a la vivienda turística en Colombia, es el elemento de la ubicación, ¿sí? Hay herramientas tecnológicas que nos permiten hacer una evaluación de la eficiencia por medio de la Big Data y por medio de la inteligencia de mercados enfocado a las rentas cortas para determinar si una ubicación tiene unos índices de ocupación óptimos o no, ¿sí? Pero no todos tenemos acceso a este tipo de herramientas, son herramientas costosas. Podemos mencionar algunas como RDNA, entre otros, que nos dan como esa información y esa data para tomar la decisión, pero sabemos que si yo soy un prestador de servicios turísticos individual, ¿sí? No tengo acceso a este tipo de herramientas que tienen unos costos altos, entonces, ¿cómo hago para tomar la decisión, ¿sí? Más asertiva para la compra de ese inmueble, ¿no? Entonces hay un factor de intuición y un factor de Una análisis. pequeña anotación, Dime. una pequeña anotación. Me faltó presentar. Nosotros, pequeño paréntesis ahí, nosotros en estos proyectos, típicamente cuando nos enfocamos en productos de inversión, complementamos nuestra oferta, la del edificio y todas las prestaciones del edificio con los servicios de un operador que nos ayuda a organizar todo ese proceso de organizar y colocar las rentas cortas. Y el día de hoy nos acompaña quien es operador nuestro, la persona que gerencia Easy Living, que es la compañía que en el proyecto que les vamos a mostrar hoy hace las veces de operador y de organizador de todo el portafolio de rentas. Entonces nos acompaña Alexander Falla también, que ahora va a estar interviniendo en la conversación, que es un componente muy importante. Disculpa la interrupción, pero falla mía, se me ha olvidado presentar a Alex. Entonces, Alex, no sé si quieres hacer una pequeña introducción para dejar seguir a Juan Camilo. No, No, ni no, más faltaba. Bienvenido, Alex. La interrupción totalmente válida y estás en tu casa, Alex. no, gracias por la introducción, Diego. Un gusto acompañarlos. Estoy aquí muy atento y pendiente al final de seguramente contarles un par de cosas que están muy alineadas con lo que estás mencionando. Así que un gusto y continúa. Gracias. Vale, muchas gracias, Alex, y bienvenido. Acá estamos armando un equipo muy complementario para darle el mayor información de interés a todos los prestadores de servicios turísticos y a todas las personas interesadas en ingresar a este negocio de las rentas cortas a nivel nacional. Vale la pena aclarar, este evento va a ser grabado, lo vamos a compartir posteriormente por YouTube, por los canales de Dom Real Estate y por los canales de Aso Host para las personas que no se pudieron conectar. Hay varias personas que me están escribiendo en los chats, como que no tengo el tiempo, estoy manejando, entonces no se preocupen porque vamos a compartir el video de este webinar. Y bueno, no siendo más, vamos a dar apertura a la temática, ¿sí? Voy a empezar a dar ese decálogo estratégico para la inversión en rentas cortas, ¿sí? La inversión inmobiliaria en rentas cortas. Y hay un elemento que a mí me parece muy importante y es uno de los principales elementos y es el factor de ubicación. ¿Cómo yo llego a evaluar una ubicación eficiente para las rentas cortas, no? Entonces, hay varios elementos y hay varias claves en esto de la ubicación que lo podemos hacer. Ese análisis lo podemos hacer nosotros mismos para determinar si bien tal vez no un índice de ocupación exacto, ¿sí? Pero podemos determinar que es una ocupación, que es una ubicación óptima, perdón. Entonces, bueno, hay zonas que tienen ejes muy importantes y tienen atractivos fundamentales para los turistas o para los viajeros. Como lo he mencionado en webinars anteriores, ya el concepto de turista se ha ido disolviendo un poco y ahora los turistas quieren ser denominados viajeros. ¿Por qué? Porque vienen nuevas generaciones, nuevos esquemas, como los nómadas digitales, ¿no? Personas que trabajan para compañías a nivel internacional, pueden conectarse desde su computador con una buena conexión de internet desde cualquier parte del mundo y encuentran un atractivo especial en los países latinoamericanos, entre esos Colombia,
porque pues al ganar en dólares, acá su moneda es bastante fuerte y pueden llegar a disfrutar de los atractivos que tiene nuestro país y nuestras ciudades. Entonces, hay elementos dentro de estas ubicaciones muy importantes. Entonces, ¿estoy cerca de qué? Estoy cerca de una zona financiera, estoy cerca de una zona de entretenimiento, de una zona gastronómica, de una zona hospitalaria, ¿sí? De una zona donde hay ejes fuertes religiosos o hay un eje fuerte de turismo religioso. Y esto lo menciono porque casualmente en la asociación tenemos varios property managers asociados a nosotros que nos cuentan, oiga, yo estoy jalando turismo religioso y eso no lo tenemos en el radar y nos sorprende y decimos, ¿cómo así? Es decir, hay zonas dentro de Bogotá que jalan viajeros por turismo religioso. Sí, hay zonas que jalan viajeros por turismo religioso. Hay zonas que jalan viajeros por turismo médico. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, es fundamental. Son zonas que tienen una influencia con el viajero de negocios muy importante. Entonces, estos son uno de los elementos que tenemos que evaluar dentro de la ubicación, ¿no? Es importante investigar la demanda, ¿sí? La demanda que hay dentro de esa zona, asegurarse que haya una oferta no tan amplia de propiedades para suplir, es decir, que la pendiente de demanda no sea inferior a la pendiente, perdón, sea superior a la pendiente de oferta. Esto es fundamental. Entonces, como les mencionaba, hay herramientas tecnológicas que nos dan como esta información, pero si no tenemos acceso a esas herramientas, podemos hacer un análisis orgánico, ¿sí? Un análisis orgánico para determinar que esas zonas tienen buena ocupación. Digamos, herramientas de plataformas como Airbnb nos dan un pequeño balance y una serie de cifras de oferta, demanda y ocupación de ciertas zonas. Y esto nos ayuda a determinar si una ubicación o una zona es óptima para el negocio de las rentas cortas. Es fundamental. La ubicación es un elemento bastante importante. Quisiera que Diego nos contara qué opina al respecto, si nos puede complementar respecto a la ubicación, qué opinas, qué más elementos de repente se me pasan en este análisis. Pues no, clarísimo, clarísimo. El tema de la localización, tanto a este nivel de rentas cortas como en general en el negocio, es como ese primer parámetro, ¿no? Es fundamental. Siempre, digamos, para nosotros, ustedes miran los proyectos donde estamos nosotros, son proyectos donde fundamentalmente lo que es una buena escogencia de localización primero y después una serie de complementos. ¿No? En el tema de localización, o sea, nosotros cuando hemos hecho temas hoteleros, porque pues tenemos varios hoteles, somos administradores de portafolios hoteleros también, por eso se ha dado tanta congruencia, digamos, con la propuesta de Host. Para nosotros es muy importante las complementariedades que hayan alrededor de una localización, ¿no? El edificio, siempre para las personas que vienen y vienen en rentas cortas, va a ser muy importante. Y en ciertos horarios del día van a consumir algunas de las áreas comunes que tiene el edificio. Pero, por ejemplo, en la noche, el viajero de negocios es una persona que generalmente tiene, por ejemplo, cuando es orientado a turismo y negocios, que es diferente al de salud, es diferente al turismo religioso. Entonces, hacemos una ubicación, si buscamos una ubicación para viajes de negocios, entonces es importante buscar, por ejemplo, sitios de entretenimiento alrededor, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestros hoteles en Bogotá los ubicamos alrededor de la zona G, tenemos uno bastante grande de la zona G, porque era uno de negocios, ¿no? Y eso, o sea, el tema, por ejemplo, cuando es viajero de negocios, lo importante es, como dicen los americanos, que queda a distancia de caminar de los sitios de entretenimiento. Entonces, ese es el parámetro cuando es una localización especializada en negocios. Cuando es un turismo de salud es distinto. Entonces, en ese caso, lo que buscamos son localizaciones. Este proyecto, de hecho, el proyecto que les vamos a mostrar hoy tiene una connotación importante hacia ese segmento de la salud. Es un sitio que tiene que ser residencial consolidado. Pues lo primero, ubicación. De la ubicación principal siempre, conectividad. Segundo, si es de salud, tiene que ser un sitio que tenga dotacionales cerca y ojalá un sitio que sea residencial consolidado, ¿no? Que tenga buen espacio público, que tenga buenos parques, que sea un sitio no altamente ni densamente poblado, con unos niveles de tráfico bajos, pero conexiones bastante altas. ¿No? En el caso, por ejemplo, de los sitios en donde hay turismo religioso, los requerimientos son un poco diferentes. Obviamente ahí lo que hay es básicamente operar o que la localización, más allá que a un nivel, digamos, de ciudad,
esté localizado y sea satélite de los sitios pues, que son ampliamente visitados por las personas de uno u otro culto. Hay pues, otro tipo de turismo religioso que opera un poco diferente. Por ejemplo, en Buga, el Señor de los Milagros, pues ya es un tema de ciudad, ¿no? Pero generalmente a nivel de grandes capitales está mucho más focalizado en sitios de culto de altísima congregación. Por ejemplo, en Bogotá hay congregaciones supremamente grandes y densas, alrededor de las 5 en la Avenida Suba. Ese es uno, ¿cierto? Donde vienen pues, gente a reuniones carismáticas a nivel de todo el país, como por ejemplo en la zona de la 30, de las Américas con la 26. Por ejemplo, esa es una zona donde hay espacios de amplísima concurrencia de turismo religioso. Entonces, en general y a nivel ciudad, la primera decisión para localización es un tema a nivel ciudad. Entonces, a nivel ciudad, entonces generalmente localización es conectividad, más importante. Después, entonces ya uno baja un renglón hacia abajo para seguir chuleando temas de localización. Entonces, ahí ya tenemos que ver hacia dónde estamos enfocados. Entonces, si es un segmento de negocios, un segmento religioso, es un segmento de salud, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos a chequear otras cosas para que la localización siga chuleando a favor del proyecto, ¿no? Que esas eran esas otras cosas que ya son específicas del proyecto que les mencionaba ahora. Eso con respecto a localizaciones, pues digamos como las principales cosas que les podría mencionar. Maravillosos tus aportes, Diego, y con mucho criterio y mucho análisis. Y sin lugar a dudas, estos temas de localización, como lo mencionas, de ubicación, van relacionados después de este análisis de localización con otro elemento muy importante que son los amenities o las amenidades del espacio. Como lo mencionabas, las exigencias dentro del espacio no son igual para un turismo médico que para un turismo religioso, para un turismo de negocios o un turismo de entretenimiento, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en cuenta también, según el análisis de localización y el eje en el cual tengo influencia, entonces empieza a tomar un aspecto importante las comodidades, los servicios adicionales, ¿sí? Que pueden realmente marcar la diferencia dentro de las ofertas de alquiler en esa zona, ¿no? Tener coherencia, ¿sí? Con el tipo de viajero que estamos teniendo dentro de la zona. Y esto es muy importante porque esto se ve reflejado, nuevamente lo menciono, en ocupación, en posicionamiento dentro de las plataformas, claramente, entre más coherencia tenga, ¿sí? El concepto y las amenidades de mi espacio dentro de la zona, la plataforma y el algoritmo de la plataforma me va a privilegiar, ¿sí? Me va a privilegiar y me va a poner en los primeros espacios de la búsqueda. Entonces, esto es muy importante. Entonces, ahí analizamos elementos tan simples como que no sé qué tan necesario sea, por ejemplo, un jacuzzi en una zona de amplia influencia de turismo médico o de turismo religioso, no sé. Habría que evaluar y si es una inversión que de pronto voy a hacer y está sobredimensionada con las características de la influencia que tiene el turismo en esa zona. Entonces, eso es muy importante. Y tú que estás permanentemente en esa construcción creativa y de diseño de las amenidades o los amenities de los espacios, de los proyectos que desarrollas, ¿cómo cómo llevan ese análisis para desarrollar los amenities? Es decir, ¿en qué se enfocan? ¿De dónde parten para plantearlos en los proyectos? A ver, digamos, hay como pues es un tema de acumulación de muchos y muchos proyectos hechos para terminar entendiendo cuál es la receta para cada uno, ¿no? Son proyectos diferentes según el segmento y cada uno tiene una receta. Y yo creo que, digamos, lo que hemos visto, digamos, como los grandes, digamos, parámetros o los grandes indicadores en términos de cómo orientar un programa de zonas comunes es, por ejemplo, entre más largas sean las rentas o más familiares el espacio, es más importante sitios en donde pueda haber una convergencia social, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cocina comunal es muy importante cuando las rentas son más largas o los espacios son más familiares, cosa que no ocurre cuando las rentas son cortas. O sea, la gente que viene por espacios cortos de tiempo viene de afuera de la ciudad, generalmente no tiene un círculo social amplio, con el que pueda hacer, por ejemplo, una reunión ampliamente concurrida en unas cocinas comunales que nos funcionan muy bien en otros proyectos. No, pero entonces todo lo que sea concurrencia social amplia, generalmente no, digamos, está de último en nuestra lista de rentas cortas, ¿no?
Mientras que hay otras cosas que sí son muy necesarias para las personas en esas estancias cortas. Por ejemplo, un proyecto como el que tenemos hoy en día en Pasadena, que ustedes van a ver que chulea en todo lo que respecta a turismo médico, y de hecho son uno de los sitios que más buscan para turismo médico en Bogotá. Entonces, ¿qué es? Como te decía, pues anteriormente hablaba de barrio consolidado, con una densidad poblacional baja, pero con un parque al lado. Por ejemplo, el parque se convierte en una extensión del proyecto, casi que en una zona común de proyecto, ¿no? Entonces, muy importante el tema ambiental y las zonas que sean, ojalá, eh, pues lo más amplio posible, porque pues uno no quiere congregaciones, densidades en las zonas comunes, sino más tranquilidad y espacios mucho más contemplativos. Por ejemplo, ese proyecto se llama Well, que viene de la palabra wellness, ¿no? Que es, digamos, todos esta tendencia, esta, digamos, forma nueva de vivir en el que son importantes los espacios contemplativos, la naturaleza, en donde la arquitectura tiene una orientación muy orgánica, porque no solamente es un tema de cómo se conforman las áreas sociales que tenemos. Por ejemplo, ahí tenemos un juice bar, tenemos un sitio para contemplación, un sitio para yoga, un sitio, un observatorio para mirar la ciudad, la conexión con el parque, un deck hacia el parque, todas cosas que buscan personas que están en estado de convalecencia, sino la estética de las zonas comunes y la coherencia con el edificio es muy importante. O sea, digamos, una cosa es tener, no sé, en el distrito del Wynwood, que es un distrito vibrante de la rumba, un edificio donde seguramente no va a querer tener pues colores, por ejemplo, que inciten a la actividad nocturna, en una iluminación que sea muy bien de noche, no, seguramente en la 100, en Pasadena, tú vas a querer ver algo muy distinto, algo muy claro, que sea contemplativo, que mucho induzca pues, a esos procesos de convalecencia de quienes hacen turismo médico, ¿no? Entonces, digamos, los parámetros son, desde el punto de vista, uno, estéticos, y desde otro punto de vista, digamos, si estás en un sitio de negocios, de personas que seguramente quieren entretenimiento por la noche, entonces, digamos, aquellas cosas que se usan por la noche va a tener a bajar dentro de la lista de prioridades. Muy importante las cosas que se puedan usar por la mañana, ¿no? Por ejemplo, en turismo de negocios es muy importante el gimnasio, cosa que se pueda usar por la mañana. Entonces, que por la noche básicamente lo que ves es una llegada muy tarde en las horas de la noche y las zonas comunes van a estar vacías en la noche, ¿no? Entonces, muy orientado hacia la mañana, muy pocas que, digamos, requieran espacios de congregación social amplia, porque son pues, personas que visitan durante tiempos cortos, luego no van a ser seguramente reuniones numerosas, ¿no? Muy importante, por ejemplo, unos lobbies muy bien vigilados para aquellos espacios de rentas cortas que estén orientados a viajeros de negocios que llegan por la noche. Entonces tiene que ser un espacio, digamos, seguro, ¿no? En el que puedan acceder rápidamente a la propiedad. Entonces, cada uno tiene su receta, ¿no? Y digamos, como que a cada uno le hemos podido calibrar la receta para que las rentas cortas efectivamente sirvan, para que las áreas comunes efectivamente sirvan al cliente específico de rentas cortas. Buenísimo, Diego. Y acá estás hilando todo el tema con un elemento también fundamental que es el diseño, ¿no? Cómo los elementos de diseño tienen un protagonismo dependiendo del tipo de viajero que tenemos y de la zona, ¿no? Entonces, hablabas de esto tan importante. ¿Qué espera un huésped que va a hacer turismo médico, que va a tener una convalecencia muy seguramente? Espera unos elementos dentro del diseño y dentro de la zona, ¿sí? Y dentro de esos amenities que tiene el espacio diferentes a una persona que va por turismo de entretenimiento, ¿no? O un viajero de negocios. Sin lugar a dudas, eso termina impactando en las necesidades de diseño dentro de los proyectos, no solo desde la Total. óptica de la estética, sino desde la óptica de la funcionalidad y de las características de los espacios. Eso es muy, muy importante y ustedes más que nadie que tienen toda esta experiencia de muchos años y pues tienen un equipo de profesionales enfocados a generar un producto adecuado y coherente con la necesidad de la zona, pues lo saben muy bien, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos, ahí ya hay cosas que no solamente son de las áreas comunes, sino ya del interior de los apartamentos, ¿no? Por ejemplo, hay exigencias diferentes cuando hay un apartamento que es como tú dices, eh, de, por ejemplo, de turismo médico. Entonces, en el turismo médico, ¿qué quisieras tener tú, digamos, como espacio ideal? Entonces, tú quisieras tener una muy buena ventana. Cuando es la dotación, tienes que tener una buena cama con una altura específica y un colchón muy confortable.
unas circulaciones cortas, o sea, el desplazamiento entre el baño y la cama es un desplazamiento supremamente corto. Entonces, digamos, hay como una lista de chequeo para nosotros. Si vamos a hacer una segmentación hacia turismo médico, entonces eso tiene una lista de chequeo. Si vamos a hacer uno para turismo religioso, si vamos a hacer uno para turismo de negocios, cada uno tiene su propia lista de chequeo. Y no solamente, como bien hablabas tú al principio, de rentas, perdóname, de edificio, localización, edificios, zonas comunes, sino yendo de lo general a lo particular, también los apartamentos tienen su lista de chequeo, ¿no? Entonces, digamos, muy importante el elemento de diseño, ¿no? Uno va de la ciudad hasta el edificio, los apartamentos y todo dentro de una congruencia, que es la localización dentro de la ciudad, las zonas comunes dentro del edificio y los apartamentos dentro del edificio. Y bueno, y muy bien eso, y eso es muy coherente con el planteamiento de este evento y es como decálogo para la inversión inmobiliaria en rentas cortas, es decir, es un listado de elementos que tenemos que tener en cuenta, como lo mencionas, no solo en zonas comunes, sino en zonas privadas y demás, y eso hace que nuestra inversión sea mucho más asertiva. Desde luego, el inversor espera como todo el asesoramiento de del desarrollador del proyecto, ¿no? Que le aporte toda esta información muy técnica, con mucho criterio, que nos están mencionando en este momento. Y valga la pena decir, pues, esta industria está en el foco de la profesionalización, ¿no? Estamos en un proceso de profesionalización y todo este tipo de eventos aportan un granito de arena para que cada uno de los inversores, de los prestadores de servicios turísticos tengan un poquito más de criterio y conocimiento, un poquito más de información. Cuando vayan a abordar la compra de un inmueble, ya digan, oiga, yo estuve en un webinar y en este webinar el señor Diego Ordóñez, con mucho criterio y mucha experiencia, me dijo que tenía que tener en cuenta esta serie de elementos que tienen mucho sentido, ¿sí? Y estamos aportando a la profesionalización de la industria. Bueno, Diego, también hay un aspecto, y creo que ese es el aspecto que más seduce a las personas y por el cual genera más motivación y más, un porcentaje más alto en la decisión de compra o la decisión de inversión, y es la rentabilidad, ¿sí? Considerar qué tan rentable puede ser eh, ese inmueble que voy a adquirir, ¿no? Teniendo ese cóctel de elementos que estamos planteando acá, ¿qué tan rentable puede ser? Pues yo ahí, a mí me gustaría acompañarme de Alex, pues obviamente todos conocemos la respuesta, pero el más idóneo para responder es eso. Y antes diría solamente un par de cosas, ya le paso a Alex para que nos ponga todo su conocimiento sobre el tema de cómo se arma un portafolio de rentas cortas, ponerse un poco más largas, para garantizar al mismo tiempo rentabilidad y estabilidad, porque no todo es rentabilidad, sino también hay un tema de estabilidad. Y diría que una de las cosas fundamentales es entender que mire, en todas partes de todas las ciudades hoy hay una oferta importante de apartamentos pequeños para rentas cortas. Entonces, el problema no es que no haya que comprar. El problema es que dentro de esa cantidad tan importante, la inversión tiene que ser una inversión muy selectiva para poder enfocar y escoger en una propiedad que sea competitiva en el tiempo. No todas van a ser competitivas. Y de ahí que el enfoque, quien compre tenga que ser un enfoque no necesariamente de precio, porque muchas de esas propiedades que ofrecen precios bajos generalmente ofrecen la menor calidad de experiencia para las rentas cortas. Entonces, es básicamente lo que se compra es un modelo de negocios completo, una propiedad que refleja un modelo de negocios completo, que tiene un operador que le garantiza a ese canal de distribución que es Airbnb o el que sea, o Booking o el que sea, le garantiza a quien es propietario de alguien que esté tratando de colocar a través de sus canales de distribución, que efectivamente no va a tener tanta carga administrativa y que adicionalmente el edificio lo van a cuidar, que no va a tener temas de seguridad, que los registros nacionales de turismo van a estar al día. Todos esos complementos son los que hacen que una propiedad en el tiempo sea competitiva, porque a veces la gente dice, no, es que prefiero comprarme aquí más cerquita, yo no sé dónde, me dan 20 millones de pesos menos. Entonces hizo un negocio hoy por 20 millones de pesos y resulta que de pronto compró un problema para 100, ¿no? Entonces es muy importante que la fórmula de esa propiedad sea una fórmula integral que le permita competitividad en largo plazo en esa cantidad de apartamentos que están saliendo. Ahí está el enfoque nuestro, ahí es donde estamos nosotros, en ofrecer esa competitividad para la propiedad. Y con eso, habiendo dicho eso, pues le doy la palabra a Alex.
Bueno, pues voy a aprovechar esta oportunidad que me das de esta intervención y voy a lanzar unas cifras que me parecen importantes, además que van muy alineadas con lo que Juan Camilo había comentado. Quiero arrancar contándoles un poco cómo es el tema de la vacancia, o mejor, de la ocupación en esta zona de Pasadena. Esto lo van a encontrar en la parte abajo a la izquierda de la proyección que están viendo, en donde para habitaciones o apartamentos de una habitación, la ocupación promedio está en el orden del 60%. Esto viene de estas fuentes que mencionaba Juan Camilo, como AirDNA, que nos entrega, digamos, se dedica a estar monitoreando esta información. Para apartamentos de 2 habitaciones, la ocupación en este tipo de segmento está hablando del 67%. Cuando tomamos esas noches disponibles, esos días disponibles, no se está viendo la presentación, dice Isabel Millán. No sé si solo Isabel tiene esa dificultad o si de pronto hay alguien más. Perfecto. Yo la veo ¿Tú la perfecto. ves? Si alguien nos puede decir en el chat si la ven, por favor, a todos los que están conectados. Sí se ve, dice Miguel Aparicio. Yo la veo, bueno, hay gente que sí la está viendo, de repente la persona que dijo que no la ve tiene problemas de conexión, pero sí, sí se está viendo, tranquilo. Listo, entonces continúo. Afortunadamente, como está el video, después si alguien no la ve va a poder como repasar un poco el texto o lo que estamos contando. Es un término de vacancia que lo mencionaba Juan Camilo, que es súper válido. Así es la cosa hoy en Pasadena, según Airbnb. Cuando tenemos como, y aquí, digamos, estamos hablando de este proyecto web que mencionaba Diego, entonces estamos haciendo como digamos, este caso de estudio de cómo se comporta o cómo analizar una ubicación. Esta generación de esta renta con las tarifas promedio que hoy está arrojando AirDNA nos permite que en apartamentos de una habitación podamos superar hasta un 80% la rentabilidad con respecto a un arrendamiento tradicional, y en de 2 habitaciones hasta un 93%. En promedio, esto debería ser algo así como 55 y 51 para tener como una noción clara de esto. Lo que decía también Juan Camilo sobre analizar una ubicación con respecto a la menor oferta para no estoquearnos con respecto a lo que es la demanda. Simplemente 2 sectores vecinos como Chico Navarro, Chico Norte, estamos en una oferta hoy 47% menos con respecto a Chico Norte y 38% menos con Chico Navarro. Pero como sabemos, y esto viene un poco digamos, de nuestro aprendizaje como compañía en la categoría multifamily, que se parece un poco a o mejor, que es un poco como de una estructura parecida, la operación del edificio es fundamental. No solo tener las zonas comunes, sino que las zonas comunes estén en función de digamos, de esta rentabilidad que buscamos para el inversionista. Entonces, también es importante que la operación se encamine a ofrecer soluciones que hagan que el costo de la administración y funcionamiento del edificio también sea más eficiente, para que entre un mejor ingreso y un menor gasto haya una mejor rentabilidad en medio para el inversionista. Y como lo contaba Diego, uno de nuestros objetivos con este proyecto es que esto funciona en un esquema de portafolio en donde una porción de los inmuebles van a funcionar en una renta tradicional para tener estabilidad y predictibilidad en los flujos, y otra parte va a ir en rentas por noche, como las estamos planteando acá. Aquí a la derecha encuentran un cuadro en donde dice en los diferentes escenarios, si me voy 50, 50, 60, 40 o 70, 30, las mejores rentabilidades que debería poner o poder obtener al hacer parte de web en este esquema de comercialización mezclado, que además está fundamentado en una eficiencia operacional. Entonces, les dejo estos datos y como para contestarle un poco a la pregunta que nos hacían sobre la rentabilidad o la intervención a la que me invitaba Diego, aproveché y les conté los datos que tenía para el final, que definitivamente están alineados con lo que Juan Camilo está planteando sobre el análisis de una ubicación. Entonces, si quieres, podemos dejar de proyectar esto y le volvemos a dar el espectro a Juan Camilo para que continúe. Gracias. Vale. Ahí te hicieron una pregunta. Y realmente me gusta muchísimo lo que planteas, porque esto realmente le da solidez a los proyectos, y este es el tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de la adquisición de un proyecto. Es decir, con qué criterio hacen el análisis para el planteamiento de un proyecto de rentas cortas. Y acá estamos viendo que ese análisis y esa proyección se hace con cifras, y eso es fundamental. Es decir, si no hacemos un análisis de mercados y un análisis de cifras, estamos desacertados, porque
Entonces nos vamos a 20 años atrás donde teníamos que hacer uso de la intuición y podría decir que no 20 años atrás, sino 30 años atrás donde la intuición era la que nos llevaba a determinar si una ubicación era óptima para una inversión inmobiliaria y ahora con variables tan complejas como es el tema de las rentas cortas. Entonces me parece magnífico que los proyectos de ustedes tengan este contenido de análisis, ¿sí? Esto es supremamente importante. Quisiera contestarle la pregunta a Liliana para hacer una aclaración. Este 80 o 93 no es la rentabilidad, es si tú un apartamento lo colocas en arriendo tradicional, para poder darte un ejemplo, podrías cobrar 2,5 millones de una habitación. Es solo un ejemplo. Si lo explotas en esta modalidad, tú puedes, en función de las tarifas y la ocupación, poder recibir hasta 4,5 millones. Entonces, lo que estoy diciéndote es que la diferencia entre un esquema y otro genera una mejoría en los ingresos de estos porcentajes o hasta esta mejoría de estos porcentajes. Es simplemente para aclarar que no te estoy diciendo que esta sea la rentabilidad, te estoy contando que entre un esquema y otro tienes como una captura de mejor ingreso bruto con respecto al modelo tradicional de rentas. Y ya que te remitiste al chat, sí, hay una persona, ya lo voy a mencionar. A ver. Bueno, no sé. Bueno, aparece como J2562. J2562 nos pregunta el tema de la regulación. Este es un tema fundamental que tenemos que tener en cuenta los elementos normativos al momento de hacer una inversión en rentas cortas. Como lo mencionaba Diego, hay muchas compañías, muchos desarrolladores, constructores, emprendedores, como los queramos denominar, que están sacando proyectos de estos, pero no todos tienen el mismo criterio y no todos están haciendo la tarea igual de juiciosos, ¿sí? Y esto lo puedo decir porque parte del compromiso y la obligación que nosotros tenemos como asociación es dar garantes a los prestadores de servicios turísticos para su inversión. Entonces, hay que analizar muy bien el esquema, ¿sí? Y el planteamiento jurídico de ese proyecto normativo aplicado a rentas cortas, porque no todos los planteamientos son los adecuados y hay unos planteamientos que nos requieren exigencias superiores, ¿sí? Y que hacen que esto deje de ser un negocio interesante. Entonces, eso es un elemento fundamental a evaluar. Igual la persona está preguntando cómo va la situación del proyecto de ley 282. Pues bueno, acá no les voy a mencionar esto porque es otro cuento. Igual estamos sacando permanentemente información sobre estos proyectos de ley, pero sí hay algo claro que esto nos genera, decir, así como es una situación difícil lo que está sucediendo con estos proyectos de ley y con las amenazas que hay para el desarrollo óptimo de nuestra industria, hay alternativas y es enrutar nuestras inversiones y decir, oiga, si en este espacio por temas de regulación o temas de propiedad horizontal no puedo desarrollar la actividad, pues claramente me tengo que enrutar a un lugar donde la pueda desarrollar. Y este tipo de proyectos como el que estamos exponiendo acá vienen con toda esa estructuración normativa adecuada para desarrollar la actividad. Entonces, esto es un elemento de análisis importante porque no sabemos qué vaya a suceder con la regulación, ¿sí? No sabemos qué vaya a pasar con la vivienda turística en propiedad horizontal. Entonces, al no saber, tenemos que estar preparados, tenemos que investigar, tenemos que analizar y ver qué ofertas están en el mercado para transitar de un espacio a una propiedad horizontal donde no tengo permitida la actividad y me estoy arriesgando a incurrir en sanciones de los 5 salarios mínimos a los 15 salarios mínimos a un espacio que ya tiene todas las condiciones, no solo desde la óptica normativa, sino como lo mencionábamos, desde la óptica de diseño, la óptica de estudio de mercados, la óptica de los amenities o de todas esas características, comodidades y servicios que tiene la copropiedad, más la óptica de la ubicación. Entonces, esto es muy, muy importante. Bueno, voy a seguir mirando las preguntas que hay en el chat. Por favor, me confirmas cuál es la asociación que está orientada a la profesionalización del sector. Les voy a compartir acá la página web de ASOHost. Es asohost.co, www.asohost.co. Somos la asociación que tiene la representatividad de los prestadores de servicios turísticos, host, anfitriones, como lo queramos denominar, a nivel nacional, ¿sí? Estamos en todo este tema trabajando por nuestra industria. ¿Cuándo vuelve a empezar el diplomado de la Javeriana? Bueno, nosotros tenemos un programa
que se llama Management de Propiedades para Alquiler Vacacional, en alianza con la Universidad Javeriana, y nos da ya las herramientas para que después de que hagamos una inversión asertiva, tengamos la información técnica, tengamos el conocimiento para gestionar nuestra inversión, ¿sí? Entonces ese es el paso siguiente. Pero bueno, quisiera invitar a los representantes de DOM a mostrar el proyecto del cual estábamos hablando. Me interesaría ver, porque quiero ver reflejado todo lo que hemos ido conversando ya en renders, en propuesta y demás. Me parece súper chévere. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pues bueno, este es un proyecto que lo mencionamos ya en el transcurso de la conversación. Es un proyecto que se ubica en el barrio Santa Margarita, Pasadena, es básicamente el área de Pasadena, en Bogotá, donde anteriormente hemos desarrollado otros proyectos, una zona que conocemos bastante bien. Y por la experiencia que tuvimos anteriormente en esta zona, seguimos buscando terrenos en esta área de Pasadena, por todos los atractivos que, como ya les hemos contado, tiene para efectos de la prestación de renta por horas. Entonces, básicamente, este es un proyecto que hemos desarrollado en conjunto nosotros con la compañía Urbanum y con ICE Constructores e Easy Living, que es el operador de quien Alex es representante. Sigamos. Lo primero es, y como comenzaba la reunión, la charla del día de hoy, es la ubicación. Pues por su nombre es un proyecto que se llama Well, que está muy orientado a todo el tema de wellness, ¿no? Y que se presta mucho para esa gran demanda de turismo médico que hay en la ciudad de Bogotá, pero adicionalmente tiene como complementariedad importante que sirve a una zona de Bogotá, que es donde está concentrada, al otro lado de la autopista, donde está concentrado uno de los mayores densidades de oficinas en la ciudad. Entonces, sirve también a las personas que trabajan en esas oficinas, las cuales el sector médico pues, es supremamente importante. Ustedes han visto por la paralela, en la parte superior y en algunos casos en la parte inferior de la paralela, en la ciudad de Bogotá, alrededor de la 100, tenemos varios establecimientos de salud, de clínicas, de cooperativas, de IPS, de EPS también. Entonces, desde el punto de vista de oficinas como mercado complementario y como mercado principal, mercado de salud, es un sitio donde confluye la oferta con la demanda, haciendo la oferta pues, por espacio, digamos, de renta este edificio. Básicamente es una oferta que es prácticamente única en este sector. Esta propiedad queda en la confluencia o en el entrecruce entre la calle 100 con la autopista en Bogotá. Ustedes ven a lo largo de la parte superior, ahí antes de toda esa frontera grande de edificios, ven la autopista que se extiende de sur a norte y el edificio queda justo enfrente de la calle 100. Entonces, es la esquina de la calle 100 con la autopista norte en Bogotá. Eso como ubicación dentro de la ciudad y como ubicación dentro del barrio es muy importante. Un barrio, pues que es, y lo vamos a ver ahora más adelante, que tiene unas características muy especiales como sector consolidado de vivienda. Adelante. Entonces, ya digamos para verlo en planta, ahí estamos nosotros, está señalado el letrero que dice web, y si ustedes ven la parte superior de la autopista, todos los sectores en verde, son una parte muy importante de lo que es la demanda, lo que van a ser los espacios de este proyecto, siendo esas zonas verdes en sumatoria, zonas en donde está contenido alrededor del 50% de las oficinas de la ciudad, con un componente médico alto, muy alto dentro de ese 50-60%. Pues, turismo de negocios, turismo de salud, centro de oficinas. Sigamos. Esta zona, pues en particular, como decíamos anteriormente, pues tiene una representatividad para efectos del turismo médico que es bastante importante. Estamos hablando de 85 actividades de salud y 62 clínicas. Todo esto pues es una densidad de sector médico, de turismo médico, pues muy difícil de encontrar en cualquier otra parte de la ciudad. Y todas son obviamente ubicaciones desde las cuales se puede acceder a nuestro proyecto, tanto en vehículo como peatonalmente, digamos. Entonces, también, pues complementariamente con el tema de salud, está el turismo de ocio, también, pues digamos, hay alternativas diferentes de ocio para efectos de complementar lo que es
toda esta perimetralidad que hay alrededor de nuestro proyecto, en donde además de todo el tema empresarial y de salud, hay embajadas, hay bares, hay centros comerciales y hay un censo de aproximadamente 250 restaurantes para quienes se alojen en el proyecto. Adelante. Adicionalmente, usted ya, pues ya esto ya es metiéndose más en el barrio. Este barrio tiene unos indicadores que son únicos desde el punto de vista de espacio público por habitante. Este es un barrio, este sector particular dentro de Pasadena, que se llama Santa Margarita, es un sector en donde están ubicados 22 parques. 22 parques que sumados lo que generan es el mayor índice de espacio público por habitante en toda la ciudad. Entonces, ustedes ven el proyecto, tiene enfrente un parque que es un parque que es inclusive más grande que la huella misma del edificio, y en conjunto con ese parque muy cerca, o sea, solamente a 2 cuadras, hay otros 2 grandes parques, ¿no? Entonces, esto desde ese punto de vista, tenemos arriba toda la densidad de oficinas, pero estamos separados de esa densidad de oficinas y de ese tráfico por la autopista, y encontramos en este sector un sector que es de barrio, que es de vivienda, que es consolidado, con un componente altísimo de espacio público, como les mencionaba, producto básicamente de la existencia de estos 22 parques en el barrio. Adelante. Bueno, entonces ya salimos de la ciudad, nos metimos en el barrio y ahora nos metemos en el proyecto. Entonces, este es un proyecto, como les decía, que tiene un enfoque muy particular en que para estos espacios que necesitan mucho respaldo en otras zonas de apoyo, zonas comunes y zonas que sean del disfrute de las personas que aquí viven, tiene, además de las zonas comunes que les vamos a mostrar ahora, una oferta de comercio importante en primer piso, en donde hasta el momento tenemos no solamente a Cruz Verde, que es una, pues obviamente, de las franquicias de farmacia más importantes que en este momento están presentes en el país, otras franquicias como Juan Valdez o como Burot, que estamos terminando en este momento negociaciones para que sean ellos quienes ocupen nuestro primer piso de comercio. Entonces tenemos los apartamentos apoyados en una buena oferta de comercio en el parque y adicionalmente en las zonas comunes que están adentro del edificio, haciendo esas tres una sumatoria de una gran cantidad de zonas que son zonas de apoyo para los apartamentos y van a ser del disfrute de quienes estén habitando los apartamentos. Esto pues todo obviamente conforma nosotros lo medimos como la cantidad de áreas adicionales al apartamento que pueden ser del disfrute de quienes habitan los apartamentos. Entonces, si uno calcula la cantidad de metros que hay para el disfrute de los apartamentos por metro cuadrado de apartamento, este es un proyecto de todo punto de vista excepcional en la ciudad. Sigamos. Bueno, aquí ya entramos en el tema de zonas comunes, pues que básicamente un diseño, pues como les comentaba, muy orgánico. Ustedes pueden ver pues, la altísima presencia de vegetación, la altísima presencia de una estética muy orientada a lo orgánico, a lo natural, a una gran iluminación y una gran visibilidad, pese a que estamos en un sitio urbano. Este pues, es un sitio que, como les decía, está en un sitio de baja densidad poblacional y es un poco como un oasis que está muy cerca de todo, pero de alguna manera encapsulado dentro de un ambiente que es especial. Por ejemplo, este sitio, este es la conexión o lo que llaman el buffer, pues, ¿no? Del edificio en relación con el parque. Entonces, queremos conectar al edificio con el parque. De hecho, cuando nosotros hacemos un proyecto como este al lado de un parque, nosotros adoptamos el parque. Nosotros tenemos un convenio con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte para efectos de que ese parque sea adoptado y cuidado a un costo muy, muy, muy bajo por parte del edificio. Entonces, ese convenio es un convenio que ya está firmado porque, si bien los parques generalmente generan una amplísima valorización y generan, digamos, unos potenciales adicionales para cada proyecto, si uno no los cuida bien, pueden convertirse en lo contrario. Entonces, preferimos controlar ese parque para efectos de mantenerlo bonito y que sea un elemento de valorización para el proyecto. Y esta zona es una zona que es la que nos conecta con el parque y genera una protección para el edificio con respecto al parque, porque pues en todo caso es un parque público y necesitamos algo de amortiguación con respecto al parque. Entonces, este es un cerramiento seguro que hay, es un deck amplísimo, que es un sitio que es pues, altamente llamativo también, por ser eso que les decía, la conexión entre el edificio y el parque, para ser usado por los propietarios del edificio. Sigamos. Esto pues es parte de la oferta de primer piso, del lobby, las complementariedades del lobby. Sigamos. Este es uno del tipo de áreas comunes que se utilizan
en espacios de rentas cortas como el que nos ocupan, que son espacios, digamos, en este caso, que no es pues, estrictamente turismo de negocios, espacios donde las personas puedan recibir visitantes, tomarse un café con ellos, eventualmente tener un espacio para cocinar también. Este es un espacio, pues, como les decía, a diferencia de los de negocios, en donde hay una cocina comunal, ¿no? En donde se puede hacer invitación a una persona que no se pueda estar desplazando porque está en estado de convalecencia, por ejemplo. Entonces puede recibir personas no necesariamente en su apartamento, que será un apartamento pequeño, pues que seguramente lo podrá hacer ahí, pero si así lo desea y no quiere perturbar su espacio de apartamento, pues cuando las personas, digamos, no tienen una enfermera, pues seguramente no está todo el día completamente ordenado, impecable, etcétera, pues pueden mantener sus reuniones en los primeros pisos, los pisos de abajo, en espacios pues que son de un diseño, porque en eso, digamos, nos esmeramos, nos esforzamos, son de un diseño de altísima calidad y de un segmento premium. O sea, todo lo que ustedes ven aquí es trabajo y es obra de un buen tiempo, de un grupo de diseñadores que están enfocados en aterrizar todo este concepto de wellness premium a lo que ya son, ¿no? Los materiales, los muebles, los tapetes, los sofás, todo esto de una manera lo más congruente posible. Sigamos. Creo que Juan Aquí Camilo tiene la mano levantada. Perdón, adelante, Juan Camilo. No, es que quiero complementar algo bien importante y me parece muy valioso mencionarlo, y es que dentro de los elementos más buscados en la plataforma de Airbnb en Colombia está conexión a Internet, cocina y que sea pet friendly, ¿sí? Y yo he tenido unos debates fuertes con el tema pet friendly porque pues hay lugares en los cuales no simplemente es tú dejar ingresar a la mascota dentro del espacio, ¿sí? Sino qué tienes alrededor de ese espacio o en la zona o espacios aledaños donde realmente la mascota pueda tener como la posibilidad de fluir con sus necesidades, ¿no? Necesidades de movimiento, y entre otras cosas, ¿no? Entonces, que tenga un parque puede enmarcar este proyecto realmente a un concepto pet friendly, si lo permite cada uno de los propietarios. Entonces, valga la pena mencionar porque pues es un factor fundamental al momento de la búsqueda de los huéspedes, ¿no? Está ubicado en el tercer rango dentro Total, de las búsquedas de Airbnb. Entonces, es importante tener en cuenta clarísimo. esto. Aparte pues, de lo Muy, valioso que mencionaste para los huéspedes, pues tener un parque, quienes realizan actividades físicas y demás, pero el elemento pet friendly es muy importante en la actualidad. y fíjate que nosotros seguimos pues muy de cerca la demografía histórica de la ciudad. Lo que ha pasado en Bogotá es que el tamaño de los hogares se viene bajando y en la medida en que el tamaño de los hogares, inclusive el de Chapinero, la localidad de Chapinero y de Pasadena en Bogotá, son de las que tienen los hogares más pequeños, ¿no? Y en la medida en que se va bajando el tamaño de los hogares, la presencia de las mascotas va subiendo, ¿no? La gente ya no tiene niños, ahora tiene perros. Entonces hoy en día hay casi el mismo número de perros que de niños en Bogotá. Es de esa naturaleza. Entonces, ese es un mercado que hay que atender y proyectos como este no solamente tienen un spa para los perros, sino que tienen un parque enfrente. Pues todo el mundo sabe que cuando uno tiene un perro tiene que sacarlo 3 o 4 veces al día y si el parque le queda 5 cuadras es un problema, ¿no? Entonces, todos los que tenemos, porque pues me cuento entre ellos, los que tenemos un perro, Claro. pues sabemos que pues al perro pues llega con las patas sucias, entonces ojalá no pueda tener el pet spa donde pueda lavar las patas, adicionalmente tiene un parque enfrente. Entonces, eso es una manera de hacer la vida fácil para las personas que quieran tener experiencia en este proyecto. Sí, y Pues, ya por para ejemplo, finalizar mi intervención, hay que tener en cuenta una cifra, y es que el 42% de las familias colombianas tienen mascota. Entonces, eso ya nos habla mucho de esa fuerte tendencia y del rol que juegan las mascotas para los seres humanos en la actualidad. así es, completamente. Entonces, para seguir con el tema del gimnasio, este es un gimnasio que está ubicado en la última planta, en la cubierta. Es un gimnasio, como ustedes ven, pues de una estética y un diseño completamente orientado hacia lo orgánico, hacia lo natural, con una presencia muy fuerte de madera. Y si ustedes ven principalmente dentro de esa lámina, lo que más ocupa la lámina es la visual, el paisaje y los cerros de Bogotá, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, como parte de volver a arquitectura lo que en un momento era concepto, que era wellness, turismo médico, ¿no? Todo el tema de la arquitectura biofílica, pues que pues, algunos de ustedes conocerán,
y como ustedes ven en todas las láminas, una presencia pues importante de paisaje y de naturaleza. La terraza de barbecue, que además, digamos, una de las cosas que examinamos nosotros cuando vamos a ver un proyecto es que si vamos a ofrecer vista, pues que ojalá no nos la quiten, ¿no? El día de mañana. Y pues este es un proyecto que enfrente de la hacienda, una vista como esta, pues está permanentemente garantizada. Y dentro del barrio, pues hay pocas posibilidades cercanas de que exista, por norma, construcciones de altura que superen la de este edificio. Obviamente las normas cambian, pero pues hasta donde podemos prever, este tipo de visuales del proyecto se van a mantener. Ahí, ya para hablar de rentas cortas y la complementariedad de todo este modelo de negocio es muy robusto con el operador. Entonces, simplemente es que, pues, Airbnb, etcétera, todas las posibilidades de alquiler de rentas cortas son uno de los canales de distribución que usa el operador para poder colocar su portafolio de rentas, pero muy importante la complementariedad entre todo eso que ustedes agrupan en Asohost, que son, que es hacer pues, el servicio y las propiedades de rentas cortas con un operador que ayude a que esas rentas tan buenas en dinero no solamente se operen rentablemente, sino de una manera segura y organizada. Y con eso pues vuelvo a hacer la palabra a Alex. Gracias. Esta diapositiva ya expliqué, si quieres, dale a la siguiente y digamos que a la larga, cuando se agregan todos estos elementos, lo que termina redundando es en una mejoría en los ingresos o en el ingreso disponible neto que le queda al dueño del activo. Y esto es importante porque, si quieres, dale adelante. El rol que tenemos como operadores y la responsabilidad que tenemos de cara a esto es que tenemos que estar monitoreando y maximizando ese peso por metro cuadrado que podemos generar en el inmueble. Tenemos que optimizar los costos porque el mejor ingreso no se puede esfumar, tiene que atraparse, y eso se hace a través de una administración eficiente para que el costo de digamos, del sostenimiento de estos inmuebles sea el adecuado. Se deben generar dentro de estos usuarios tasas de repetición. Debemos hacer que el que no se quedó una vez con nosotros quiera volverse a quedar con nosotros, nos busque directamente a través de un canal para, de alguna manera, hacer más económica la transacción a través de estos canales que a veces son, pues que tienen sus tarifas y muy merecidas. Sin embargo, en la medida en que uno tenga clientes habituales o huéspedes habituales, pues se pueden generar vínculos directamente con ellos. Si la experiencia fue agradable, si la ida al gimnasio fue chévere, si en alguna reunión de las que se hacen como experiencias se conoció a alguien que después sirve para hacer un negocio. Este tipo de cosas genera una fidelidad muy importante. El inversionista a la larga es quien recibe el valor de todo esto, porque tenemos la alineación adecuada entre poner el edificio al servicio de la inversión, que el inversionista reciba lo que esperaba cuando adquirió el inmueble, y el huésped o arrendatario o usuario final tenga la mejor experiencia y sienta que está recibiendo valor en función de lo que está pagando por la tarifa por la noche o digamos, en el costo que tuvo para quedarse en este edificio tan bien concebido. Entonces, eso es fundamental y esa es como la máxima que perseguimos como operadores y que debemos hacer en nuestra responsabilidad de cara a nuestros inversionistas. Bueno, entonces acá, ya que nos vamos a referir un poco, digamos, a los apartamentos, María Paula, si quieres, digamos, aquí lo que hay, pues en medio de esta reunión últimas y de esta invitación, si esto es algo pues que a ustedes que les suena y les parece que es interesante, que tiene sentido y es coherente, es poder en el proyecto contar con la participación de ustedes y por ser ustedes, pues, miembros de esta comunidad con quien permanentemente queremos estrechar nuestros vínculos, tener una atención con ustedes de otorgar un descuento, que es un descuento significativo a quienes de ustedes quieran vincularse al proyecto. Entonces, si quieres, no sé, María Paula, si tú quieres que miremos los apartamentos, ¿cómo quieres seguir hacia adelante? Sí, si quieren, ya los ponemos, pero hay unas preguntas que hay en el chat que si quieren pueden ir respondiendo y ya les mostramos qué apartamentos nosotros recomendamos en rentas cortas. Claro. Aquí hay preguntas como súper importantes y es, bueno, ¿cuáles son los datos del operador? ¿Cuál es el mínimo de apartamentos a administrar por parte del operador para funcionar? Supongo que habrá
personas que compren para vivir y otras querrán operarlos ellos mismos. Bueno, esto es importante, es decir, quien quiera invertir para habitarlo en algún momento por periodos de tiempo de manera permanente, ¿sí? Es posible, ¿sí? ¿Cuál es el operador? Si yo quiero operarlo, ¿sí? Si yo no quiero hacer uso de un operador, lo puedo hacer. Y bueno, están pidiendo contactar, están enviando los números telefónicos, les ha llamado mucho la atención el proyecto y pues de antemano le agradecemos a las más de 80 personas que han estado conectadas e interesadas en esto. Pues hay información de valor muy, muy importante y aparte la oferta de un proyecto como estos, de la mano con un desarrollador tan sólido y con el respaldo de Azuhost como lo es DOM, ¿no? Sobre la operación quiero responder, ahí dejé mi teléfono, entonces estoy atento a cualquier contacto, encantado de aclarar cualquier duda. Sobre el mínimo, la idea es poder tener la administración del edificio y buscar al menos ese 51% para poder poner el edificio al servicio digamos, de esta optimización de los ingresos y experiencias. Eso es, digamos que como el objetivo, y es completamente opcional. Nosotros somos una alternativa que podemos coexistir con cualquier otra alternativa y es importante separar la decisión de la inversión con la decisión del operador. Nosotros estamos aquí como una opción para esto, pero como decía, como se mencionaba hace un minuto, cada quien va a tener la autonomía de elegir esto, lo cual creemos que es muy sano, porque nos orienta a todos a hacerlo lo mejor posible. No, buenísimo, Alexander, porque eso también le da como parte de tranquilidad y de autonomía sobre la decisión de la operación a cada uno de los inversores. Y bueno, acá hay un elemento fundamental, yo creo que es clave mencionarlo o hacer al menos un esbozo general. Y nos pregunta Diana, por ejemplo, el tema de precios. Yo conozco claramente los precios y para mí fue impactante porque a veces uno piensa que hacer una inversión en una ubicación de estas, en un proyecto con estas características, ¿no? Y con este nivel de zonas comunes, de diseño y demás, es muy costoso. Pero la verdad no es así. Yo ya analicé los precios y tenemos unos precios muy interesantes y valga la pena sumar a esto, pues que DOM está generando como, gracias al vínculo que ha generado con Azuhost y esta alianza que tenemos, unos precios y unos descuentos súper especiales para todos los interesados. Realmente lo digo en carácter personal, a mí me parece que los precios de estos proyectos están increíbles versus el retorno de inversión que podemos llegar a tener. Entonces, no sé si podamos mencionar costos, Alexander o Diego. Claro que sí, por supuesto. Si quieren, lo que podemos hacer es, hicimos una selección de apartamentos que ahorita vamos a mostrar, digamos, ya con precios y detalles, para que son los que, pues, digamos, nos están solicitando y tienen el nivel de descuentos que mencionas tú, que es un descuento importante. Les propondría que, si quieres, María Paula, porque nos recorremos los apartamentos, estas fichas de apartamentos, contar un poquito sobre la arquitectura y, y vamos a los precios. Los precios los podemos Pues inclusive mandar, los podemos sí, los pedir precios como, yo creo que los mandamos porque no los tenemos montados en los tipos de apartamentos, pero les podemos enviar una presentación con eso. y no había una tabla de precios, no tenías una por ahí que pudiéramos ver, porque pues los puedo mandar, que funciona muy bien, pero igualmente, digamos, tanto los precios como los descuentos los podríamos tener. Si los tienes a la mano, preferiría mostrarlos de una vez. Y bueno, y creo que la gente también hay muchos que han solicitado como esta presentación, si la pudiéramos compartir, magnífico, porque pues está muy clara, habla de los espacios, habla de las zonas comunes, habla de este parque que tiene al lado increíble, que tiene un área superior al área del proyecto en sí mismo. Y bueno, ¿cuál es el mínimo de apartamentos? Bueno, esa pregunta ya la hicieron, puedes contactarme, Alexander está enviando su número, la operación es opcional, el proyecto está muy completo como pocos, sin lugar a dudas el proyecto es súper completo. El proyecto aprueba desde la PH para rentas cortas, desde luego, eso está todo enfocado a rentas cortas, es decir, no van a tener dificultades desde la estructuración jurídica y normativa del proyecto, que es algo muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Hemos hecho un análisis de lo que se está ofertando en el mercado y desafortunadamente no todos los proyectos están bien estructurados.
¿sí? Entonces, desde la asociación, desde ASOHost, nosotros estimulamos proyectos que tienen calidades como las de este proyecto, ¿no? Calidades no solo desde de la estructuración normativa, de diseño, conceptual, ubicación, entre otras, ¿no? Eso es muy importante, porque la esencia de este evento precisamente era mostrarles como esos elementos claves que tenemos que tener en cuenta y ya los trasladamos a un proyecto precisamente de DOM como desarrollador inmobiliario. Pero mira, yo lo que diría, pues para dar una idea concreta con respecto al precio, es importante, y me disculpo por no tener los precios acá, pero básicamente nosotros tenemos apartamentos de 28 metros en adelante, ya vamos a mirar las arquitecturas, los precios por metro cuadrado de este proyecto están a partir de 10 millones de pesos, digamos en Bogotá en esta zona típicamente lo que consigues es 20-30% más, y lo que tenemos es para los diferentes tipos de apartamento en su valor total, para este caso y para las personas vinculadas a este chat, vamos a tener descuentos de entre el 7 y el 8%. Digamos que eso pues es algo que hemos decidido porque pues sí tenemos una intención muy clara de vincularnos con ustedes, con el gremio y que las personas prueben nuestro producto, empiecen a tener experiencias con nuestro producto y tratar de que esta sea una relación fuerte desde ahora, desde el principio. Digamos, conseguir un precio hoy en día cuando el proyecto ya está por iniciar construcción, un precio de alrededor de 8% de descuento, es una oportunidad única porque es que esos son los precios que teníamos hace un año, ¿no? Entonces es como un año después, o sea, cuando la gente compra en lista cero, que ya han comprado hace un año, pero han comprado en ese momento y han obtenido una valorización parecida a ese 8%, con toda, pues teniendo que esperar a que el proyecto llegue a punto de equilibrio, que está a punto de inicio de construcción. Entonces lo que hemos querido hoy a través de esta reunión es ofrecer la posibilidad de tener el mismo precio que se tenía hace un año cuando el proyecto ya está prácticamente en su punto de equilibrio y listo para arrancar la construcción para quienes de este grupo decidan vincularse al proyecto. Eso es básicamente el ofrecimiento que venimos a hacer esta noche. Entonces, si quieres, María Paula, ¿por qué no recorres un segundo por las arquitecturas de los apartamentos? Y finalmente lo que podemos hacer es recoger los contactos de quienes están interesados para mostrar ya los apartamentos particularmente y que podamos ver no solamente el descuento que es comercial, que es este 8%, sino que adicionalmente a ese descuento, conforme se decida o se proponga una forma de pago por parte de quien quiera comprar, esos descuentos pueden pasar del 8% de una manera sustancial. Magnífico, Diego. Y mientras vamos como viendo los diseños de los apartamentos y pasando las diapositivas, nos hicieron una solicitud acá y es que cuáles son, o hacer un recuento de los puntos principales a la hora de invertir del decálogo que estamos manejando. Entonces voy a hacer un pequeño recuento y es ubicación. La ubicación es súper importante, la localización, los amenities, las amenidades dentro del espacio, zonas comunes, el diseño, ¿sí? Analizar temas de rentabilidad, ¿sí? Índices de ocupación de la zona y demás, tarifas de la zona y el elemento regulatorio. Creo que esos son los 5 elementos fundamentales para darle respuesta a CMB, es decir, a una persona que está conectada con CMB, en cuanto a esos puntos que tratamos dentro de este webinar. Valga la pena mencionar, para los que se conectaron tarde, vamos a montar este video en el YouTube de ASOHost, @ASOHost en YouTube, para que puedan ver como todos los elementos que tratamos y todos esos tips que dimos importantes para ustedes y también para los que quieren analizar más a fondo lo que se ha presentado acá respecto a los proyectos y respecto a DOM como desarrollador inmobiliario, pues también lo pueden observar en este video que se va a colgar de la grabación de este webinar. Y bueno, María Paula, creo que mucha gente está enviando los correos electrónicos para que les envíen como la presentación y los costos. Sí, claro, y ya los estamos guardando todos y les enviamos las presentaciones con los apartamentos y los descuentos del evento para que ustedes los tengan. Ok, sí, sí, súper Entonces, no importante. sé si Diego quieras mostrar los apartamentos o en la Me presentación. parece importante para que la gente se vaya haciendo una idea en cuál está interesado y en el momento en que tengamos el contacto telefónico ya podemos tener, digamos, como una conversación más informada. Si Bueno, quieres, entonces, bueno, les voy a dar entonces yo información de los apartamentos que pues que nosotros
Pues como les decía Alex, nosotros vimos la oportunidad y el diseño fue pensado desde que se planteó como un producto para rentas cortas. Entonces, como habíamos hablado, el mercado más fuerte que hay en este sector para rentas cortas es pues para rentas de 2 personas. Este producto lo vemos ideal para parejas que se quedan por estadías cortas. Como ven, tiene en el acceso un baño social, tiene pues tiene su cocina independiente, su zona de ropas, porque esto también es algo muy bueno que tiene el proyecto, porque a mucha gente no le gusta de pronto este tema de la lavandería, y este apartamento como es para dos y permite rentas ya sea para 10 días, pues sí nos parecía importante que, o menos, pues nos parecía importante que tuviera su propio espacio. Adicional, pues tiene en un área muy pequeña una zona social independiente de la habitación y un walk-in closet con su baño amplio, personal. Todo el diseño fue pensado para pues estas estadías que estábamos hablando, y también bajo los criterios que ha dicho Diego anteriormente, con lo que sí pensamos que por un valor de adquisición no muy alto de este tipo de apartamentos, cumple con la necesidad y abre un mercado más grande de qué tipo de personas se pueden quedar en el proyecto, porque a veces hay otros apartamentos que también tenemos que son tipo hotel, solo cumplen la necesidad para un tipo de apartamento y un tipo de usuario. Entonces, no sé si Diego quieres agregar algo de este apartamento. Tenemos No, apartamento modelo en la sala de ventas, si quieren ir a verlo. sí, este apartamento, digamos, pues ahí tenemos una oferta de acabados que es bonita, es bien importante, muy consistente con el diseño del producto. Y pues lo que, digamos, tratamos nosotros de hacer es maximizar, por ejemplo, en este caso, un espacio de 37 metros con todas aquellas cosas que se han demostrado históricamente que necesita una persona que se ubica en una renta corta, que es, pues digamos, una buena iluminación, un buen espacio para la habitación, complementado con un mueble para televisión, una pequeña área social y de apoyo, pues también a una cocina que opera también con su propia mesa independiente y, como decía María Paula, un closet cómodo, con un baño privado por la habitación e independientemente justo a la entrada su espacio de baño privado, ¿no? Con la zona de ropas, pues que digamos, como decía María Paula, no lo hacen caer en cuenta a los clientes, algunos sobre todo que están en estadías de más de una semana, que les gusta tenerlo, y a los inversionistas a veces les gusta también que, digamos, sea un poquito más robusta la propuesta del espacio. Entonces decidimos incluirlo en esta tipología de apartamentos y por supuesto con un balcón, que digamos esos balcones hoy en día, ¿no? Cuando las personas a veces, por ejemplo, se dedican a trabajar dentro de su apartamento, son muy apetecidos. A veces no, pues las interrupciones en las jornadas de trabajo no son para bajar las zonas comunes, sino pues que sencillamente quieren hacer uso del balcón. Entonces, esta es una de las tipologías que funciona supremamente bien, digamos, en estas rentas cortas, especialmente cuando es más de una persona, ¿no? Cuando la persona es más de una que lo usa. Adelante. No, y algo importante de este producto es que hay poca oferta en el mercado. De los pocos que hay en el sector están ubicados en Chicó y tienen un costo elevado por metro cuadrado, alrededor de 3 millones de pesos más. Entonces, pues, esta es una misma oferta que solo se encuentra en los mejores productos del sector, que también, pues, por esto vemos una alta oportunidad en este tipo de producto que nosotros llamamos los ambientes. Entonces, si quieres, sigue ahí. Buenísimo. Acá Esta es nos otra. están haciendo una pregunta, creo que es bastante, bueno, hay dos preguntas importantes. ¿Podemos hacer una proyección del costo de administración de cada apartamento? Más o menos, ¿cuánto sería el predial anual? ¿Qué estrato quedaría el apartamento? Y más o menos de servicios públicos, ¿el apartamento se entregaría en obra blanca ya listo? Bueno, estos son elementos que preguntan importantes. Y otra pregunta que es un poco más corta, si están aptos los espacios para movilidad reducida. Sí, digamos, todas esas preguntas son súper relevantes y yo creo que las podemos responder una por una. Primero que todo, este edificio en particular se acogió a una ley que es el decreto 120, que es el decreto que, digamos, define la forma como deben ser construidas los edificios dotacionales que permiten la habitación por parte, por ejemplo, de adultos mayores, ¿no? Entonces, hay un cuidado especial
no solamente en los temas de movilidad, movilidad reducida, parqueadero para movilidad reducida, sino también, por ejemplo, la amplitud de los desplazamientos de las circulaciones y las formas como, por ejemplo, se maneja la proximidad entre los muros, entre los baños, por ejemplo. Esas son cosas que están bien consideradas porque pues, la movilidad reducida es muy típica del turismo médico, ¿cierto? El tema de turismo médico es algo que muchas veces, o con mucha incidencia, es del adulto mayor. Entonces, digamos, todas esas consideraciones uno no se da cuenta, porque pues claramente es un ambiente contemporáneo, que es un ambiente, digamos, que se siente muy fresco, muy joven, pero al mismo tiempo que atiende en su diseño de una manera muy particular a todas, digamos, personas que estén con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de vulnerabilidad o que requieran que el apartamento los apoye de alguna manera en sus desplazamientos, ¿no? Y en general en su diseño. Entonces, digamos, ese tema de haberse acogido al decreto 120 para efectos de tener todos estos cumplimientos de diseño es importante. Entonces, esas eran las preguntas. La tarifa de predial es una tarifa de predial que está pues, alrededor de un poco debajo del 1% y se calcula con base pues, en el valor predial que hoy cada día está más cerca del valor eh, comercial. Esa era la otra de las preguntas. Este es un proyecto de estrato 5. Esa es otra de las preguntas también. Y, digamos, tenemos una estimación de administración promedio por metro cuadrado que la podemos comunicar. En este momento, pues, no la tengo en la mano, por supuesto la tenemos. Y eso, pues, la podemos enviar con las presentaciones, por supuesto, pero es, digamos, es muy estándar y es muy conveniente cuando existe un apartamento de este tipo que es pequeño, que, pues, claro, el número de unidades totales del proyecto aumenta y eso hace que se ayude, digamos, a que los costos de administración pues no sean costos tan altos, ¿no? Porque pues, es un grupo importante de personas que están contribuyendo a esa administración. Y obviamente lo que decía Alex ahora, el operador, cuando además logra ser administrador de la propiedad, o sea, tiene relación con áreas públicas y privadas, puede tener, digamos, control de la totalidad de las áreas para efectos de controlar todos los costos de administración, mantenerlos bajos, porque al fin y al cabo la rentabilidad del inversionista depende de maximizar la renta y bajar el costo, ¿no? Entonces, no solamente es un edificio que está pensado para ser operado de una manera económica, sino que va a tener permanentemente alguien que sea como el vigilante de esos márgenes entre la renta, que debe ser la máxima, y el costo, que debe ser el más bajo. Buenísimo, Diego. Pues yo creo que ya el camino es como enviar la información. Han compartido muchos correos electrónicos, hay mucha gente interesada dentro del evento. Agradecemos a todas las personas que se han conectado. Ya llevamos 1 hora y media casi. Y creo que María Paula podemos compartir como ya finalmente los datos de contacto de ustedes, correos electrónicos, no sé, página web. eh, También queda el recuento como de toda la información, de todos los correos electrónicos que se plantearon en el chat para enviar el brochure de este proyecto. Y pues muchísimas gracias, Diego, María Paula, Alexander. Realmente los felicito porque considero que este proyecto, desde la óptica de nosotros como ASO Host y pues la experiencia, todos los días estamos viendo miles de proyectos, miles de espacios, y esto tiene unas características bastante especiales. Me encanta el tema del spa para mascotas. Yo también tengo mascotas y me sensibilizo ante ese tipo de cosas, y aparte sé la importancia que es ese tipo de espacios para las necesidades y los requerimientos de los huéspedes en la actualidad. El tema del parque me parece magnífico, y más en esa ubicación, tener un parque enfrente que aparte está garantizado como el mantenimiento por parte de ustedes, me parece algo increíble. La ubicación es magnífica, no solo para este turismo médico, sino para el turismo de negocios. Tenemos todo este eje de oficinas muy fuerte. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, hay transportes cerca fácilmente para movilizarse, hay zonas de entretenimiento y gastronómicas cerca. Como lo mencionaba María Paula, los costos, digamos, en la parte del Chicó, que es muy cerca realmente para un huésped movilizarse hasta la 93 o hasta todas estas zonas gastronómicas, es muy fácil, muy rápido, ¿sí? Y los costos son mucho más atractivos de este proyecto, y me parece que la ubicación es genial. Bueno, no sé si quieran mencionar algo más para dar cierre al evento.
Yo quería sencillamente agradecerles mucho y de pronto apoyarme en esa última pregunta que hicieron con respecto a el tema de cómo acogíamos nosotros personas que tenían, pues, digamos, alguna necesidad de desplazamiento, etcétera. Nosotros llegamos hasta el punto en donde nos acogemos a decretos que hacen que esta vivienda sea una vivienda que en su licencia diga que puede atender ese tipo de poblaciones. Nosotros, si ustedes ven la licencia nuestra, la licencia dice que nosotros somos una propiedad que permite el uso dotacional inclusive para adultos mayores. O sea, eso lo van a ver ustedes cuando ven la licencia, que es completamente, digamos, complementario a todo este concepto, esta propuesta que tenemos de atender diferentes tipos de público, pero muy especialmente aquellos que requieran de pasar por Bogotá para hacer uso de servicios médicos. Entonces, digamos, somos coherentes hasta llegar al punto donde hasta nuestros documentos de licencia sí lo reflejan. No, buenísimo, Diego, buenísimo. Y eso es lo más importante, ¿no? Como la coherencia y la solidez y la robustez de la estructuración del proyecto en cuanto a lo que se espera y lo que espera el inversor, lo que espera el cliente de ustedes, ¿sí? Para que haya realmente una satisfacción en términos generales, en términos de ingresos, de ocupación, de las características de diseño del proyecto, del enfoque, de la estructuración normativa y demás. Buenísimo, realmente aplaudo y quedo muy satisfecho con este webinar porque aparte de aportar información valiosa de cómo o qué elementos tenemos que tener en cuenta para realizar una inversión inmobiliaria, también descubrimos nuevas opciones de inversión, nuevos proyectos que están en unos altos estándares y que son realmente competitivos desde todas las ópticas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Agradecidos, exacto, disponemos del tiempo para que ojalá podamos afianzar pues, los vínculos con los ajustes y con todos ustedes y ojalá puedan hacer uso de esta oportunidad que estamos ofreciendo, que de verdad hemos hecho un esfuerzo para poder ofrecer a ustedes. Vale, entonces no se diga más, damos cierre al evento. Les voy a compartir mis redes y las redes de AsoHost. Las mías son en Instagram, Juan Vargas Afanador. Afanador, acá lo estoy poniendo en el chat. Y las de AsoHost, @AsoHost en todas las redes sociales. Nos pueden seguir, encontrar información de interés, tanto en proyectos como este, información de interés normativo, información valiosa para todos los que están interesados o que ya están vinculados en esta industria. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por conectarse y para los que quieran compartir este webinar con colegas, amigos, familiares, los estaremos transmitiendo pues el video y los links por las redes sociales y los grupos de WhatsApp. Muchas gracias y excelente noche. Gracias a Diego, María Paula y Alexander, perdón. Hasta luego. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien.